En este tutorial y en respuesta a un pedido que fue hecho, en realidad fueron más de uno, pero se refieren al mismo punto, y es a cómo se manejan realmente, qué efectos producen y cómo se los trata a los tres filtros nuevos que trajo Photoshop CS6 con respecto a el desenfoque. En realidad los tres efectos corresponden a una misma herramienta. Ustedes van a ver cuando se abra el cuadro que en realidad lo que hacen es mostrarnos y nos muestran las tres al mismo tiempo, porque es posible combinarlas para obtener efectos muy buenos. Vamos a ver con este paisaje, por ejemplo. Venimos a filtros y vamos a desenfocar y desenfoque de campo. Al principio ya estaban los tres enfoques, y acá ven ustedes que dicen herramientas de desenfoque, y acá están los tres desenfoques que cuando abrimos en el menú nos encontramos con eso. Nosotros, como en este caso abrimos eligiendo desenfoque de campo, se nos marcó. Pero si nosotros quisiéramos ocupar alguna de los otros desenfoques, simplemente apagaríamos este y haríamos clic en este otro. O si los queremos combinar, haríamos clic en ambos efectos. Bien, ustedes fíjense que aparece este circulito, que cuando yo toco con el cursor el círculo se transforma en la flecha, pero cuando lo saco se transforma en una especie de pinche. Eso significa que con este pinche nosotros podemos crear nuevos puntos, así como en aquella famosa función del Photoshop CS5 que teníamos en edición, y que era para mover la figura, es decir, por ejemplo, rotar un brazo desde el codo, etcétera, etcétera, que ya vimos tutoriales con respecto a eso. Con esto también creamos puntos que sin duda debe haber sido hecho con el mismo mecanismo, digamos, que el de la otra función. Bien, ahora esto nos crea, si queremos nosotros trabajar con esto, nos va a crear una posibilidad de que sin querer presionemos en otro lugar y volvamos a crear un punto nuevo. Eso también se puede eliminar, ahora les voy a mostrar, pero lo más conveniente es, presionando la tecla Alt, hacer desaparecer el pinche. Acá tenemos el centro, viene a ser el control de nuestro desenfocador. Con esto nosotros podemos mover hacia donde querramos, y aparentemente en este caso no tiene mucho sentido que lo movamos, pero ya vamos a ver. Si nosotros queremos aumentar o disminuir el desenfoque, simplemente tocando esto y yendo hacia arriba, fíjense la imagen también, y fíjense cómo va desapareciendo la marca, nos ha quedado perfectamente iluminado. Ya se nos creó, una vez que cumplimos la función con esto, se nos creó el pinche de nuevo, vuelta a tocar Alt y lo hacemos desaparecer para trabajar tranquilo con esta otra función. Esto del desenfoque o desenfoque con esto se suple también con el cursor de enfocar o desenfocar que tenemos acá, y que pasa lo mismo con las tres herramientas. Aparece este cursorcito, es decir, hacia la izquierda sacamos el desenfoque, fíjense cómo la línea blanca también se mueve, y si llevamos hacia la derecha el desenfoque se produce en mayor proporción. Ahora nosotros podemos combinar corriendo este punto hacia acá, por ejemplo. Vamos a correrlo acá. Con eso nosotros vamos a tener la preponderancia del desenfoque en esta zona. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a tener en esta zona, que es la zona de influencia, digamos, de este círculo. Ahora, como ya tenemos el cursor,
podemos crear otro punto de desenfoque acá. Entonces vamos a crear más o menos en esta zona para que no sea tan próxima a la otra, y al hacer clic creamos un punto nuevo. Desde ese momento nosotros vamos a trabajar con ese punto. Entonces hacemos desaparecer nuestro pinche y comenzamos a enfocar o desenfocar esta zona. Fíjense que si nosotros vamos desenfocando, vamos manteniendo más enfocada esta zona y desenfocada esta. Según cuánto le demos al desenfoque, que lo podemos manejar desde arriba también, será lo que irá extendiéndose el desenfoque hacia acá. Es decir, vamos disminuyendo el desenfoque de esta zona de influencia de este círculo. Esa es la razón por la que se pueden crear, así como estos dos que he creado nada más que como muestra, podemos crear varios puntos. Bien, vamos a cancelar esto para mantenernos con la imagen, porque ahora les voy a mostrar otro de los puntos de desenfoque que es muy interesante. Vamos a ver con el mismo paisaje, pero incorporando una figura para hacer otro efecto. Señalamos la capa de fondo, que es la que queremos trabajar, y vamos a hacer un efecto de tipo fotográfico, es decir, si queremos tomar así al personaje como dentro del paisaje como está bien así, pero si nosotros queremos que llame un poco más la atención, como generalmente es, y nada más que la figura, y que el paisaje sea una referencia del lugar donde se encuentra, lo vamos a desenfocar un poco. Obviamente las distancias mayores producen más desenfoques. Cuando más cerca están, el desenfoque es menor por una cuestión de selectividad del ojo humano. Todo aquello que esté en el mismo plano de la figura, como estas plantas, obviamente va a estar con el mismo foco que ella, pero a medida que se vaya alejando va a ir perdiendo el foco. Nosotros vamos a tratar de seleccionar esta parte para trabajar con ella con el otro tipo de desenfoque que tenemos. Venimos a filtros, desenfocar, y vamos a hacer campo de inclinación. De todas maneras, cuando abrimos campo de inclinación, ya vemos que se abre completa otra vez la herramienta de herramientas, el cuadro de herramientas de desenfoque. Solo que, como yo elegí de inclinación, está tildada esta herramienta. Bien, veamos qué pasa. Aparece el pinche de nuevo. Con la tecla Alt lo hacemos desaparecer para no correr riesgo. Cuando nosotros queremos correr alguna de estas líneas, sean estas o sean las punteadas, acá aparece una punteada, esta se ve muy poco, y estas líneas son las líneas continuas. Este es el campo de enfoque absoluto, y lo que media entre la línea recta o la línea continua y la línea punteada es el campo donde se va produciendo, y acá se ve, el desenfoque paulatinamente. Es decir, cuando nosotros tomamos acá, con la flechita hacemos clic nada más y vamos estirando esto, y el desenfoque se va produciendo en otra forma. A medida que nosotros acercamos, fíjense, se va desenfocando más, porque lo que da realmente el desenfoque son estas dos líneas que están acá. Bien, así que lo que vamos a hacer ahora es, si hacemos lo mismo con las líneas continuas, también cliqueamos en cualquier lugar de la línea y las podemos acercar para hacer más amplio o más angosto el campo de enfoque. Pero si nos aproximamos, pero con el pinche, apretando Alt lo hacemos aparecer de nuevo, si nos aproximamos a estos puntitos, la línea se convierte en una curva. Cuando se convierte en una curva, tenemos la posibilidad de darle la inclinación que nosotros querramos a este campo de desenfoque que vamos a manejar. Bien, hacemos desaparecer nuestro pinche con Alt y arrastramos, vamos a llevar el centro hacia el lugar donde queremos que esté más enfocado. Acá nosotros vamos a arrastrar un poquito esta línea para ampliar nuestro campo de enfoque.
podemos hacerlo independientemente o simétricamente, y acá también en esta otra vamos a arrastrar, pero esta la vamos a arrastrar totalmente porque fíjense que si no, acá queda desenfocada esta zona, de manera que vamos a venir a nuestra línea, la vamos a estirar y fíjense como ya está dentro del campo de foco perfecto. Ahora, obviamente esta montaña está a una distancia mayor que a esta parte de la lomada verde esta, de manera que vamos a mover un poco esta línea de punteada. Si nosotros la acercamos, vamos a desenfocar un poco más porque la vamos a ir sacando del foco. Fíjense cómo se desenfoca más. Si queremos desenfocar menos, la llevamos un poquito así. Y vamos a desenfocar no tanto porque no está obviamente a la misma distancia que la montaña. Bien, esto, por supuesto, si nosotros quisiéramos crear otro punto de enfoque para otro efecto que incluso no necesita que tenga esta inclinación, nuestro campo de inclinación, sino que podemos crear otro punto con otra inclinación como podría ser esta, por ejemplo. Ahora vamos a darle OK y vamos a ver el efecto. Hemos tenido una vista previa como todas las herramientas y ahora tenemos la vista definitiva después que ya ha trabajado Photoshop. Bien, vamos a ver algo que es interesante y que es este otro filtro de la herramienta de filtros. Venimos a desenfocar y vamos a ver el desenfocar iris, que es el que nos estaba faltando ver. Bien, es un óvalo, el iris, que puede ser modificado, puede ser alargado. Si nosotros tocamos los puntitos, podemos desde acá girar el óvalo, fíjense. Los podemos hacer girar como hacíamos con el otro. Si nosotros tocamos en cualquier lugar de esto, lo que podemos hacer es al óvalo ir transformándolo en un simplemente en más ancho o más largo. Ahora, si lo queremos hacer redondo, tenemos que tocar este punto, o este, los cuatro puntitos. Y entonces cuando venimos acá lo que hacemos es estirar desde ahí. Fíjense que lo estamos haciendo más redondo. Ahora vamos a mover un poco para que todo el perro esté más o menos enfocado ahí. En este caso, estas líneas que están acá son las líneas que vendrían a ser las líneas punteadas del desenfocador anterior. Y estos puntos, estos cuatro puntos que están acá, vendrían a ser las líneas rectas. Es decir, que si nosotros vamos corriendo hacia adentro o hacia afuera, lo que hacemos es que se achique el campo de desenfoque entre estas dos líneas. El único problema es que si nosotros lo llevamos muy al límite, se va a hacer un campo de desenfoque con un límite demasiado notable. No se va a ir desenfocando paulatinamente, sino que vamos a ver un desenfoque muy brusco. Entonces siempre conviene darle un poquito de desenfoque para que sea más suave, mientras no afecte el resto de la figura que nosotros queremos que salga bien. Bien, en este caso ya tenemos, así que vamos a sacar nuestro pinche para que no nos equivoquemos, y con esto tenemos nuestro perro perfectamente enfocado, nada más que donde queremos. Acá podría ser que quizá llevemos esto un poquito más así, pero ahí le desenfocamos un poquito el anca al perro, la parte de la cola. En ese caso llevaríamos nuestro centro un poquito más arriba, y tenemos una buena zona de enfoque y desenfoque. Lo único que tenemos que hacer es decir OK, pero antes vamos a ver qué pasa si yo me equivoco y creo un punto, otro punto de desenfoque. Hago clic afuera inadvertidamente,
Obviamente el desenfoque de lo demás también está dado por este cursor. Fíjense que yo puedo desenfocar mucho más o mucho menos lo que tengo. Ahora vamos a suponer que yo por error hiciera un clic aquí con mi pinche y me creo obviamente otra zona. Yo no quiero esto, de manera que acá por supuesto se enfocó y yo podría enfocar más girando esto, pero yo no quiero esto. Lo único que tengo que hacer es tocar la tecla suprimir y con eso elimino el punto. Digo OK y con eso voy a tener la imagen tal cual yo la quería. Vamos a ver ahora otro ejemplo de los puntos múltiples. Acá nosotros vamos a ver cómo podemos hacer la aplicación de los puntos múltiples. Venimos a filtros de nuevo, a filtros desenfocar y tocamos cualquiera, pero en este caso vamos a hacer el iris de nuevo. Es decir, yo me voy a crear acá de nuevo la elipse y voy a ponerme a manejar ahora a mi gusto de acuerdo a lo que yo quiera. Me parece que el desenfoque es mucho el del auto del total por lo que veo afuera, entonces yo puedo disminuir desde acá un poquito menos, puedo darle un poquito menos todavía, o puedo desde acá, como ya sabemos. Ahora voy a, mi deseo es, por ejemplo, hacer resaltar este faro, este otro y esta rueda, como para tener el ejemplo nada más, entonces yo voy a achicar en primer lugar este círculo. No tengo otra forma de achicar que esta. Acá lo voy a girar un poquito, así, para seguir la dirección del faro, y lo traigo hacia el faro. Lo centro bien ahí y ya tengo muy enfocado, pero tengo mucho foco acá que yo no tengo ningún interés en que el foco sea tanto así, de manera que voy a tomar esto y voy a achicar. También puedo tomar desde acá sin que se me deforme y voy achicando. Los puntos blancos, que son los puntos que amplían, como ya les mostré, la zona esta o disminuyen, vamos a dejarlo ahí para que sea suave y que no sea demasiado desenfocado el resto, que lo vamos a ampliar un poco para darle un poquito más de tolerancia. Bien, acá ya tengo mi pinche de nuevo, que apenas hacemos cualquier acción se crea el pinche de nuevo. Si lo queremos eliminar, ya sabemos que tenemos que tocar la tecla Alt. En este caso yo lo necesito, así que vengo a este otro faro y hago clic y me creo otro círculo de desenfoque. Lo voy a achicar de acuerdo a cómo quiero yo que sea realmente. Vamos a hacerlo así, no demasiado chico. Vamos a girarlo, a este lo vamos a hacer vertical porque el faro en esta posición se ve más vertical, y lo dejamos ahí. Si nos parece que acá el paragolpe ha quedado el parachoques ha quedado muy enfocado, vamos a cortar un poco esto y lo desenfocamos un poco. Y ahora, como tercer punto, quiero crear en esta rueda, por ejemplo. Hago clic con mi pinche y ya lo tengo creado. Ahora lo único que tengo que hacer es achicar. Si yo tomo no de los puntos sino de cualquier otro lugar, se achica pero en la misma proporción, todo exactamente igual. Si quiero estirarlo, tengo que hacer con esto. En este caso lo voy a estirar un poquito por la posición de la rueda. Bien, con esto ya me doy por satisfecho. Así que ahora vamos a ver qué pasa con esta otra parte de acá abajo, que también corresponde a las herramientas de desenfoque, pero ya no es el tipo de desenfoque que estamos viendo. Esto es lo que se llama bokeh. El bokeh es una enfatización de las luces fuertes o atenuación de las luces fuertes, que se usa para determinados efectos
para aquellos que quisieran crear un efecto especial. Entonces tenemos el bokeh. Vienen algunos plugins que son exclusivamente para hacer bokeh, pero que no hacen mucho más de lo que vamos a ver acá, ni mucho menos. Es bastante simple y es un complemento. O sea, acá tenemos el bokeh suave, por ejemplo, y acá obviamente se va haciendo más duro a medida que aumentemos. Fíjense que cuando yo vengo al bokeh tenemos que marcar, si no está marcada, la casilla del bokeh. Cuando yo empiezo a hacer bokeh, las luces, fíjense ustedes cómo las luces, las grandes luces como la luz del cielo acá y demás, se van exagerando. Ahora, obviamente con esto yo voy a darle entonces que sea más o menos lo que yo quiero que resalte. Y con esto le voy a manejar el color del bokeh. Es decir, que si yo llevo hacia la derecha, hacia el blanco, voy a enfatizar el color, lo voy a mantener hacia el blanco. Pero si yo comienzo a llevar hacia el oscuro, se va pareciendo más, cada vez más al original. Cuando yo lo quito completamente, ya tenemos el original. Si yo al bokeh lo hiciera menor, fíjense que cuando toco el rango, las luces o se enfatizan o no. Eso es todo lo que hace realmente el bokeh. Vamos a sacar el bokeh, vamos a dejarlo al auto como era, vamos a suavizar todo y vamos a darle OK. Y entonces vamos a tener aquí a nuestro auto con un desenfoque relativamente suave, pero con los puntos que nosotros queríamos que llamen la atención, que resalten, los tenemos perfectamente definidos, resaltados y con un desenfoque que se va haciendo suave, paulatino, porque así lo hemos graduado nosotros. Bien, hasta aquí este tutorial. Espero como siempre que les haya sido útil. Como siempre ha sido un gusto muy grande para mí el tenerlos a ustedes cerca y será hasta la próxima. Pero cuando lo saco se transforma en una especie de pinche. Eso significa que con este pinche nosotros podemos crear nuevos puntos, así como en aquel famoso, en aquella famosa función del Photoshop CS5 que teníamos en edición y que era para hacer mover la figura, es decir, por ejemplo, rotar un brazo desde el codo, etcétera, etcétera, que ya vimos tutoriales con respecto a eso. Con esto también creamos puntos que sin duda debe haber sido hecho. En este tutorial y en respuesta a un pedido que fue hecho, en realidad fueron más de uno, pero se refieren al mismo punto y es a cómo se manejan realmente, qué efectos producen y cómo se los trata a los 3 filtros nuevos que trajo Photoshop CS6 con respecto a el desenfoque, con el mismo mecanismo, digamos, que el de la otra función. Bien, ahora esto nos crea, si queremos nosotros trabajar con esto, nos va a crear una posibilidad de que sin querer presionemos en otro lugar y volvamos a crear un punto nuevo. Eso también se puede eliminar, ahora les voy a mostrar, pero lo más conveniente es, presionando la tecla Alt, hacer desaparecer el pinche de desenfoque. Y acá están los 3 desenfoques que cuando abrimos en el menú nos encontramos con eso. Nosotros, como en este caso abrimos eligiendo desenfoque de campo, se nos marcó.
pero si nosotros quisiéramos ocupar alguna de los otros desenfoques, simplemente apagaríamos este y haríamos clic en este otro. O si los queremos combinar, haríamos clic en ambos efectos. Bien, ustedes fíjense que aparece este circulito, que cuando yo toco con el cursor el círculo se transforma en la flecha. En realidad los tres efectos corresponden a una misma herramienta. Ustedes van a ver cuando se abra el cuadro que en realidad lo que hacen es mostrarnos y nos muestran las tres al mismo tiempo, porque es posible combinarlas para obtener efectos muy buenos. Vamos a ver con este paisaje, por ejemplo, venimos a filtros y vamos a desenfocar y desenfoque de campo. Al principio ya estaban los tres enfoques y acá ven ustedes que dicen herramientas